Secretos bíblicos. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Desmontando la falsa doctrina de la Trinidad. ¿Qué dicen los trinitarios sobre la Trinidad? Catecismo de la Iglesia Cristiana. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Filipenses 3, 9. Y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. ¿La fe en quién dice la Biblia? La fe en Cristo. Pero los trinitarios dicen que su fe se cimenta en la Trinidad. Y que la Trinidad es un misterio. Origen de la Trinidad. La Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años, siglo IV, partiendo del nacimiento de Cristo, y solo fue formulada de a pocos en los concilios de Nicea, 325 después de Cristo, y de Constantinopla, 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se formuló lo que se llama la semitrinidad, es decir, se llegó a la conclusión que el Hijo era igualmente Dios con el Padre, de su misma substancia y esencia. Por tanto, el Hijo es verdadero Dios del verdadero Dios. Del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó. Fue en el concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, donde se incluyeron frases en el credo por las cuales se afirmaba que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, que él procedía del Padre, y que era él quien hacía la revelación. Y en el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla. Por esto la Nueva Enciclopedia Católica, año 1967, dice de la Trinidad. La fórmula dogmática un Dios en tres personas, fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. ¿Aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Nunca. En su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alvan Lamson dice: la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. Eduardo Gibbon dice, en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo: si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros cristianos fue cambiado, por la Iglesia de Roma, por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos, inventados por los egipcios e idealizados por Platón, fueron retenidos como merecedores de ser creídos. Además, H.G. Wells, en su perfil de la historia, página 421 dice: veremos cómo, después, toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaran esa doctrina. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad. La Trinidad en la historia pagana. La idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas. En las mitologías de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, islándicos, fenicios y japoneses, hallamos tríadas de dioses, o dioses trinos. La Trinidad hindú estaba conformada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atena y Apolo. Decían sus creyentes que los tres concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. Veamos algunas fotografías de tríadas de religiones de otras culturas.
Vamos a analizar un par de textos bíblicos, que según se ha descubierto, son espurio. Eso quiere decir que son añadidos posteriormente. Primero analizaremos Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Según la Biblia de Jerusalén, al escudriñar la versión de la Biblia de Jerusalén antigua temprana, descubrimos la nota al pie de la página, 1433, que dice: es posible que esta fórmula se resienta, en su precisión, del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautismo con las tres personas de la Trinidad. Es importante anotar que, la versión de la Biblia de Jerusalén es una de las principales versiones católicas, y lo sorprendente es que en ella se reconoce que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en armonía con otros textos bíblicos. Hechos 2, 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 16. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 19, 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Revisando también la historia, nos encontramos que, Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea y se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Cuando es proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea, donde constató el original de Mateo 28, 19, entre los manuscritos más antiguos almacenados allí. Y este es su testimonio acerca de las palabras verdaderas que Mateo 28, 19. Libro tercero, capítulo 7, 132, AD, página 157. El Señor dijo a sus discípulos: id, y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Las anteriores 7 citas referenciadas de Mateo 28, 19, según Eusebio refleja el verso como él lo leyó del texto en la biblioteca en Cesarea. El problema con la mayoría de traducciones, incluyendo la versión King James, cuando se relaciona al texto de Mateo 28, 19, es que ellas reflejan una adición errónea de redacción de origen católico, y no las palabras correctas habladas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que el verso y la doctrina de la Trinidad estaba siendo discutida en su día, y al tener acceso al original, Eusebio denunció la redacción de Mateo 28, 19, con la frase trinitaria como la más seria de todas las falsificaciones. Analicemos otro texto espurio. Primera de Juan 5, 7, 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 en uno. El erudito, Daniel B. Wallace, nos dice lo siguiente acerca de este texto. El origen de este pasaje se remonta a una homilía del siglo VIII. Fue añadido a un texto en latín y ni siquiera se tradujo al griego hasta el año 1520. Hasta la fecha hemos encontrado un total de 4 manuscritos que consignan este pasaje, todos ellos de los siglos XVI o XVII, además de otros 4 que lo tienen como una nota marginal de una mano posterior. Es obviamente espurio. Hemos de formar mejor a la Iglesia. Es un crimen que hayamos estado durante tanto tiempo sin hablar claro a la Iglesia, y ahora los creyentes se horrorizan cuando oyen estas cosas. Este texto ni siquiera aparece en otras traducciones, excepto quizá en una nota marginal. También una excelente fuente de probar el alcance de la falsedad de este versículo es en los escritos de Orígenes y Tertuliano, quienes escribieron documentos enteros tratando de probar la Trinidad, y sin embargo, nunca mencionaron este versículo. Si yo estuviera tratando de probar la Trinidad, este sería mi versículo número 1. Yo lo traería a relucir una y otra vez. Por lo tanto, este texto es espurio y no debe tenerse en cuenta.
Como estos textos han sido desmentidos, los trinitarios se acogen a cualquier texto para probar su absurda teoría. Veamos algunos ejemplos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y una persona ahí. Y ahora me envió Jehová el Señor. Hay dos personas y su espíritu. Tres personas. Y ahí vemos a plena revelación de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, tres personas, una realidad, una sustancia. Así es que yo no digo que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente. En quinto lugar, y este es uno de los argumentos que más he escuchado, dicen que Dios es uno porque el famoso pasaje de Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mi respuesta es que el sentido de este pasaje no es enseñar que Dios sea unicitario, sino que al leer el texto o el contexto se ve que el propósito del texto es resaltar el poder y singularidad de nuestro Dios por encima de cualquier ídolo. El sexto argumento de los solo Jesús es que los judíos nunca creyeron que Dios fuera plural. Ellos dicen, si le preguntas a un judío se va a escandalizar cuando vea que crees en la Trinidad, porque ellos nunca creyeron en un Dios plural, sino en un Dios único, en una sola persona. Pero nuevamente eso demuestra ignorancia, porque el judaísmo actual tiene muchísimas diferencias con el verdadero judaísmo de siglos atrás. Los judíos antiguos sí creían en un Dios único, pero plural. La Biblia es muy clara al enseñar que tenemos un solo Dios, sí, pero un Dios trino. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Veamos qué le dijo Dios al pueblo de Israel. Y veamos qué dijo Jesús a un israelita que le hizo una pregunta. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesucristo dijo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quería Jesucristo enseñar a este israelita que no adorara a ídolos? Parece que este predicador quiere saber más que el propio Hijo de Dios. El siguiente vídeo me dejó perplejo. Sus argumentos fueron tan fuertes que llegué a dudar. Cuando tú me miras, tú puedes ver mi cuerpo, lo que está fuera. Tú no puedes ver el espíritu ni el alma mío, pero ahí están adentro. Es casi igual con un fútbol. ¿Has visto tú a un fútbol? Fútbol. ¿Lleva acento? No recuerdo. Un fútbol tiene tres partes, pero es un fútbol. Tiene lo que está afuera, el cuerpo. Tiene adentro de esto, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, se llama goma o algo así. Yo no me recuerdo lo que se llama. Se llama el... ¿cómo se llama? Lo que está adentro. Y adentro de esto hay aire. Pero lo que está adentro se llama el neumático, por algo así, ¿verdad? Neumático. Esto es adentro y adentro de esto es aire. Ahora, si yo quito el aire del fútbol, yo puedo
jugar? No, claro que no. Necesita aire para que pueda yo jugar. Si quito el neumático de adentro, ¿puedo jugar? No, si echo aire, el aire sale y no puedo jugar. Si quito el cuerpo, ¿puedo jugar? Pues no. El cuerpo debe estar. Es un solo fútbol con 3 partes. Y yo necesito 3 partes para que tenga el fútbol. Si quito uno de los 3, ya no es un fútbol. Ya no puedo usarlo. Entonces, Dios hizo a nosotros de 3 partes y nos hizo uno. Y somos hechos en la imagen de Dios. Si nosotros tenemos 3 partes, Dios tiene 3 partes. Muy claro, ¿verdad? Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. La Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Hay más enciclopedias que hacen referencia a la fórmula bautismal. Dejaré debajo del vídeo información adicional. Pero sigamos. ¿Cómo podemos saber quién es la figura de Cristo? ¿Es Cristo Dios? ¿Es igual al Padre? La única manera de encontrar respuestas es acudiendo a la única fuente fiable, la palabra de Dios. Vamos a ver unos relatos bíblicos que nos ayudará a entender cuál es la posición de Cristo, cuál la posición de Dios, y el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. No, solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. En el capítulo 4 de Mateo encontramos información valiosa. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Aquí encontramos mucha información. ¿Por qué Satanás se dirigió a Jesús como el Hijo de Dios y no como Dios? ¿Por qué Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos si Jesús era Dios o igual a Dios Todopoderoso? ¿Y por qué dijo al Señor tu Dios adorarás? Leamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Puede el creador de todas las cosas postrarse ante Satanás para recibir algo que ya es suyo? Leamos Daniel 4:31 en adelante. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Fijaos en la última frase del profeta Daniel: el Altísimo tiene el dominio de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Sigamos. Salmo 83:18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, oh Altísimo sobre toda la tierra. Si Jesús se hubiera postrado ante Satanás, hubiera ganado los reinos del mundo. Un acto del todo inútil si hubiera sido el Dios Todopoderoso, ya que a Él pertenecen todas las cosas. ¿Cómo puede Satanás darle algo a Dios a cambio de un acto de adoración? Es del todo ilógico. Leamos Marcos 14:34. Y les dijo:
Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 62, Jesús le respondió: Así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Jesucristo le oraba al Padre. En la oración reconoce que tiene una autoridad superior a la suya. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú. En el mismo capítulo, unos versos más adelante, Jesucristo dice que vendrá con poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Algunos alegan que oraba como humano, pero que en el cielo es Dios. Para poder entender la posición de Cristo, debemos analizar los textos que da la palabra, en las pocas visiones que tenemos del cielo, el lugar donde mora Dios. Leamos, Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien, la visión deja claro que hay un anciano de días. Este anciano de días es Dios. De esto nada hay que discutir. El relato de la visión continúa, diciendo que en las nubes del cielo venía uno que es, el Hijo del Hombre. Que es Jesucristo, de esto tampoco se discute nada. El relato dice que le hicieron acercarse hasta el anciano de días, y éste le dio reinos, gloria y dominio. Si Jesucristo fuera Dios Todopoderoso o igual a Dios Todopoderoso, nadie tendría que otorgarle nada, pues sería coigual a Dios. Un detalle a tomarse en cuenta. ¿Por qué no aparece en el relato, el Espíritu Santo de la Trinidad? Leamos ahora, Apocalipsis 5, 11, en adelante. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Fíjese que dice, al que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si hay una Trinidad, ¿por qué el Espíritu Santo nunca aparece en las visiones del cielo? Leamos Hechos 7, 54, en adelante. Martirio de Esteban. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué las Escrituras nunca ven al Espíritu Santo al lado de Dios y Jesús? Si fueran tres dioses en uno, ¿alguna vez debería representarse en las Escrituras? ¿No cree usted que debería haber alguna visión celestial en la que aparecieran los tres dioses juntos? Juan 17, 3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Por qué no dice de Jesús el otro Dios verdadero? ¿No deberíamos conocer también al otro Dios, el Espíritu Santo? Veamos la posición de Jesucristo. Mateo 28, 18. Dice, y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 1 Corintios 1, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando Cristo termine su trabajo, tras el milenio, devolverá todo el poder a Dios y se sujetará a Dios. Nuevamente vemos la ausencia del Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 1:15-16. El cual Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Dime, ¿quién eres tú? ¡Habla, di algo! ¿No quieres defenderte? ¿Quieres morir? Despreciado y abandonado de los hombres. Varón de dolores. Familiarizado con el sufrimiento. Maltratado se doblegó y no abrió la boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja muda ante los esquiladores. Él fue quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, en tanto que nosotros le teníamos por azotado, herido por la mano de Dios. Fue traspasado por causa de nuestros pecados y molido por nuestras iniquidades, y en sus llagas hemos sanado. Y vuelto a nacer. Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. ¿Qué es el Espíritu Santo? En hebreo, es Ruach.
La palabra hebrea, ruach, significa viento, aliento o espíritu. El primer uso de la palabra en la Biblia aparece en el segundo versículo. El Espíritu de Dios, ruach, Elohim, se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Yo lo definiría como la voluntad de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, manda su espíritu para que se haga, se cumpla o actúe en favor de su propósito. Puede actuar de diferentes maneras. Crear, proteger, inspirar, hacer milagros, etc. Que nos envía el Señor. Una columna de fuego es el aliento de Dios. ¡Pasad! No, gran señor, no podemos cruzar el fuego de Dios. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor. Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.